lo que estaba haciendo. Respecto a la frase hagámonos un nombre, es una forma idiomática de decir tengamos poder sobre otros. Este lugar había de ser un lugar central de autoridad humana, con una característica: no se reconocería la necesidad de obedecer al Creador, a Dios. Más aún, el hecho de que quisieran construir una torre cuya cúspide llegara al cielo nos da a entender que ellos en sus convicciones decían que Dios hable lo que quiera, nosotros haremos lo que estimemos conveniente. No le creyeron a Dios. Y por eso, en cierta forma, cuando Dios señala que no iba a haber otro diluvio, ellos lo negaron y en esto estaban haciendo a Dios mentiroso. Este grupo de gente se rebeló a tal grado que consideró que Dios era un mentiroso. Y también con una torre así podrían hacer que con este acto de rebeldía, ellos supuestamente iban a estar, entre comillas, libres del poder de Dios, para desobedecerle lo que quisieran. Así vemos la formación del primer centro de poder político y religioso opuesto a la voluntad de Dios y el uso del poder para dominar a otros. Y en este caso, cuando se unen las piezas, como señala este libro, y algunos investigadores que se han apoyado, nos dice en la Biblia, que al unir las piezas aparece un líder de todas las maquinaciones, Nimrod, hijo de Cus, nieto de Cam, que era Cam, hijo de Noé. Es decir, era del linaje directo, quien a partir de aquello construyó un imperio, como señalan las ciudades que están mencionadas, que no veremos del versículo 10 al número 12 de este capítulo. Es de resaltarse que Nimrod les enseñó a todos los hombres a confiar en sus propias fuerzas y dejar a Dios de lado para alcanzar la felicidad. Y de esta forma se pasó de un sistema patriarcal con un gobierno pacífico a uno de una monarquía tiránica, lo cual hizo para atraer a los hombres bajo su dominio y que se alejaran del contacto con el Dios verdadero. Señalándose así que el primer hombre mencionado en la Biblia como cabeza de un reino, lo que no excluye que en tiempos prediluvianos hubieran gobiernos similares, pero en este caso Dios nos muestra en la palabra que este hombre ocasionaría que sus decisiones en la civilización no tienen otro referente en la historia. Y lo vamos a ver en alguien en unos años más también. Y es por esto que aún en la actualidad permanecen de las maneras de su presencia, de su injerencia con su esposa, tradiciones y ritos de diversas religiones, e incluso en el cristianismo tradicional, quien tomó muchas ideas paganas y le pusieron ropajes diferentes en su adoración, el cual también declaró en su palabra que se vengaría de Dios si otra vez trajera al Creador un diluvio sobre la tierra, y para evitarlo construiría una torre muy alta para que las aguas no lo alcanzaran. Esto figura en el libro Antigüedad de los Judíos de Flavio Josefo. En el mismo libro también destaca que este ser, Nimrod, persuadió a sus súbditos para que no atribuyeran a Dios la capacidad de ser felices, sino para que creyeran que por sus propios medios y esfuerzos se lograba la felicidad, desvirtuando, poniendo en segundo plano al Creador. Así también eruditos argumentan que la rebelión, la irreverencia y la agresividad de Nimrod, así como sus hazañas colonialistas mostradas en los versículos 10 al 12, ponen de manifiesto la verdadera naturaleza de este hombre ambicioso con ansias de edificar un imperio, aunque para lograrlo tuviera que oponerse a la voluntad de Dios. Al respecto, existe un similar comportamiento que muestra la Biblia de un personaje en el tiempo del fin que se aproxima, llamado la Bestia, poderoso líder que, como el antiguo Nimrod, también manifestará por sus actos que se opone al Dios verdadero, pero que lo caracterizará, igual que Nimrod, es un hombre que da soluciones. Hay un hombre que da respuestas complejas solo con una pequeña exigencia: alejarse del camino verdadero. Como señala el libro Misterio de los Siglos, en la sección El misterio de la civilización, consecuencia de este actar agresivo
de este Nimrod sigue haciéndose muy poderoso. Pero él nota una inclinación natural en todas las personas de rendir culto religioso. Teniendo en cuenta que Nimrod se oponía al Dios verdadero, y él encausa toda esa energía hacia un culto, hacia una forma de vida, como indica Romanos capítulo 1, versículo 23, que lo vamos a leer en Romanos, la carta de Romanos capítulo 1, versículo 23, que dice: cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres, aves, cuadrúpedos, reptiles. De cierta forma, baja a Dios del Altísimo a un personaje cercano. De cierta forma, como sale esta ilustración, donde muchas veces prima esta actitud, pero ¿quién está detrás de ello? Debemos considerar que por su mirada distorsionada, en vez de adorar al Creador en espíritu y en verdad que nos pide, enfocaron en algo cercano, algo tangible, en la idolatría, en especial la adoración de la energía que permitía la agricultura, el sol. Y con su gran poderío civil, Nimrod se constituyó sacerdote del culto al pueblo al sol a fin de ejercer más poder sobre ello y situarse poco a poco en lo que él ambicionaba, ponerse en el lugar del Dios verdadero, algo que veremos en algunos años más de cierto personaje. Sí, como señala la lección 11 del curso bíblico por correspondencia, en tiempos de la gran tribulación ocurrirá que la séptima restauración del Sacro Imperio Romano le tocará a un personaje llamado la Bestia. También el 10º cuerno señalado en el libro de Daniel capítulo 7, el cual se caracterizará por ofrecer soluciones, respuestas a las circunstancias difíciles del momento, teniendo un actuar también muy similar a quien lo antecedió en la quinta restauración imperial del Imperio Romano, o siendo en la Biblia, según Daniel 7, el 8º cuerno, cuando tomó el poder también el poderoso Napoleón. Y también en el 9º cuerno, que está indicado en el libro de Daniel, donde tuvo un papel destacado, un ser humano que fue despótico, maligno, Adolfo Hitler. Hombres que hemos visto tienen en común ser autoritarios, inflexibles y duros en su propósito de lograr sus planes y objetivos a cualquier costo. Así será el líder de Europa, el 10º cuerno señalado en Daniel 7 y séptima cabeza señalada en el libro de Revelaciones 17, la séptima restauración del Sacro Imperio Romano, que todo indica las piezas están convergiendo, que próximamente habrá una aparición pública. Volviendo al relato que estamos viendo de Nimrod, en el versículo 5, ¿qué nos indica? En Génesis capítulo 11, versículo 5, Dios desciende para ver la ciudad y la torre. Esto tiene un significado literal, pero también un significado especial, que cuando Dios desciende o interviene en algo, es para expresar inminencia de un juicio. Y también es manera de decir que lo que estaba ocurriendo en este mundo, en este planeta, es grave y delicado, y por eso tiene que él tomar decisiones. Y es por esto que dijo, he aquí, como en Génesis capítulo 11, versículo 6, Génesis 11, versículo 6, he aquí el pueblo es uno, y todos tienen un solo lenguaje. Vivimos en una época que de cierta forma, con la tecnología actual, que es inaudita, 30, 40 años atrás, que son la internet y la web, se ha ayudado a eliminar muchas barreras, muchas cosas que parecían imposibles. Y como Dios continúa, han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer, aplicable a nosotros también en la actualidad. Una vez más, el hombre había decidido usar todo su intelecto, siempre hay gente muy brillante, sus energías para vivir de una forma contraria a Dios. Esto nos traslada a nuestra época, el estremecedor testimonio de que todos los seres humanos pueden hacer cosas que parecen de fantasía cuando se trabaja en comunidad. Y sin Dios,
lamentablemente predomina otro espíritu. Por lo tanto, en medio de los maravillosos adelantos tecnológicos que estamos viviendo, que estamos inmersos, también se nos otorga la capacidad de destruir totalmente el mundo, no solamente con bombas nucleares. Pero nosotros tenemos la gran ventaja de saber que Dios nunca está fuera del cuadro, aunque algunos lo estimen así. Él siempre está en control de todas circunstancias. Por ello, en el tiempo de Nimrod, para impedir este esfuerzo impío y lograr su propósito de dispersar ampliamente a los desobedientes sobre la superficie de la tierra, e impidiera un avance tecnológico que Dios preveyó y que se desarrollarían armas de destrucción masiva que pusieran en peligro la existencia de la vida en este planeta, en el plan divino, Dios tiene que intervenir y confunde el idioma, transformándose en una gran cantidad de lenguajes. Y así, la velocidad acelerada que traía todo un desarrollo tecnológico, quizás con influencia angelical, se detuvo, se frenó. Y posteriormente se restaura esto algunos siglos atrás con la Revolución Industrial en el siglo XVIII y se inicia nuevamente, paulatinamente, lo que hemos alcanzado en la actualidad. Aparte de esto, tengamos en cuenta que Dios dijo que el pueblo era uno, aunque eran muchos. ¿Por qué? Porque era una pluralidad en unidad. De la misma forma que la palabra familia, una familia no puede ser de una sola persona. Tienen que haber 2, 3 o más. Lo mismo que un gobierno. Un gobierno no puede ser de una sola persona, tienen que haber más. Así trabaja Dios cuando dice la palabra uno en varios textos bíblicos. Y por la intervención de Dios se demostró que este ser, que aunque se creía muy poderoso, quizás por influencia también de seres espirituales, y los seguidores pensaban que iban a lograr su objetivo, todo el esfuerzo y lucha también puede ser controlado porque Dios siempre está en control y puede ser revocado en cualquier momento. Y así ocurrió. Y él muere. Tras la muerte de Nimrod, se puso transitoriamente, como se puede decir, una tapa a este movimiento de culto pagano que se había iniciado. Aunque, como señala el libro Misterio de los Siglos, del autor el señor Herbert W. Armstrong, en la sección El Misterio de la Civilización, indica: si Nimrod fue un hombre de afán sin límite, es decir, una ambición, la ambición de su esposa Semiramis era aún mayor. Ella vio que para mantener su posición y el poder que había logrado a través de su esposo, tendría que tomar medidas. Debía mantener el dominio mundial por cualquier medio. En vida, Nimrod fue honrado como héroe y gran líder. Sin embargo, muerto, su esposa vio que se podía destruir todo lo que ellos habían construido y ella le dio el fin que fuera adorado como un dios. Nos aporta Wikipedia al señalar: Semiramis estuvo casada con Nimrod y así fue como logró todas sus conquistas a través del matrimonio con él. Sin embargo, luego de la muerte de Nimrod o Ninus, Semiramis aseguró haber quedado embarazada y afirmaría que los rayos del sol habían concebido el hijo que esperaba, y cuando nació afirmó que su hijo Tamuz era la reencarnación de su esposo Nimrod. Tamuz, quien habría nacido exactamente en el solsticio de invierno o Saturnalia, que corresponde al 25 de diciembre, según el calendario babilónico, Semiramis decreta que ella y Tamuz también debían ser adorados como dioses. Él como dios sol y ella, al considerarse esposa de un dios, la madre terrenal de otro dios, Tamuz. Y se proclama a sí misma lo que figura en Jeremías capítulo 7, versículo 18, reina del cielo. Una tradición que perdura hasta la actualidad y ha sido obedecida desde ese tiempo de diferentes formas por diferentes culturas. Desde ese día Nimrod y Semiramis, ahora deificados como dios y diosa, han aparecido con distintos nombres que reflejan el lenguaje y la cultura en que fueron adoptados. Semiramis, como la madre de todas las madres, era la diosa de la fertilidad,
la belleza en Egipto, Grecia, Roma y en otras culturas, tales como Isis, Venus, Acera, Diana, Astarot o Ishtar, nombres que figuran en nuestra Biblia. Y Nimrod es la imagen de un dios conocido como Baal en la Biblia, y como el hombre dios Ninus, quien construyó Nínive, una ciudad dedicada a Semiramis, pero bajo la deidad de Ishtar o Astarot, mostrándonos que Dios siempre mencionó todas estas piezas del rompecabezas. Notándose que la influencia espiritual de ambos no fue menor en la historia, porque todas las culturas adoran dioses falsos. Y es por esto las varias fiestas supuestamente cristianas que estamos próximos a estar viendo son paganas. Adoran a dioses falsos. Y por esto la Navidad, Año Nuevo y el Domingo de Resurrección surgieron de este sistema falso de religión con la influencia espiritual no de estos dos seres humanos, sino que había un titiritero detrás que administra este mundo. Pero sabemos por la misericordia de Dios que será cesado de su cargo en algunos años más con el regreso del Hijo del Hombre. Y por ello también nos dice a nosotros, a la manada pequeña, salid de ella, pueblo mío, en el texto de Revelaciones, capítulo 18, versículo 4. Y así finalizo esta entrega que he hecho como divulgador, por donde hemos visto una pincelada de un personaje llamado Nimrod, que figura en las Sagradas Escrituras, y la situación de su esposa, Semiramis, que han sido influencia nociva en la historia, porque todos ellos han tenido una gran figuración mundial en muchos personajes, incluso en el próximo que aparecerá en algunos años más. Así, todos tengan, los que componemos este grupo que Dios denomina manada pequeña, un espiritual y edificante día sábado, en medio de días que la sociedad se está preparando para otras celebraciones, pero en lo cual la manada pequeña sigue el camino angosto y no el camino ancho de las mentiras creadas por Nimrod y Semiramis desde hace miles de años atrás.